Facultad de Estudios Superiores Aragón, Administración de Empresas y Medios de Comunicación, Grupo 2603. Hola, nosotras somos Melanie Ariadna Torres Pérez y Kenia Zárate Silva. y les vamos a explicar sobre uno de los pioneros de la administración, Ernest Dale. Les vamos a explicar quién fue, su contexto histórico. Contexto. Ernest Dale fue uno de los autores más revolucionarios de la administración y gerencia del siglo XX. Escribió varios libros en los que trató temas importantes de estas dos áreas, como la estructura de las empresas, conceptos teóricos prácticos y cómo las compañías deben estructurarse para un funcionamiento correcto de todas sus partes. También fue un consultor de varias empresas transnacionales, a las cuales ayudó a mejorar su estructura organizacional mediante la aplicación práctica de los conceptos que desarrolló en sus textos. Si bien su enfoque principal eran las compañías grandes, su teoría también es aplicable para las más pequeñas. Su visión puede compararse con la de los autores más importantes de la historia de la administración. Además, formó parte de la directiva de compañías importantes como Renault, Olivetti y Upjohn. Sus aportes para la teoría organizacional son considerados como uno de los más grandes de la historia de esta disciplina. ¿Pero quién fue Ernest Dale? Ernest Dale nació en Hamburgo, Alemania, el 4 de febrero de 1917. Realizó sus estudios universitarios en la Universidad de Yale, Estados Unidos. Su vida estuvo marcada por el interés en la economía mundial y las fluctuaciones económicas del siglo XX fueron los principales catalizadores de sus aportes para esta rama de las ciencias sociales y para la administración y gerencia de empresas. Luego de su graduación en 1950, se dedicó a dar clases de administración de empresas en la Universidad de Columbia, además de impartir cursos en la Universidad de Pensilvania. Entre sus obras más destacadas destacan Los grandes organizadores, escrito en 1960, y Gerencia, teoría y práctica, escrito en 1965. Estos textos empezaron a ser usados poco después de su escritura como herramientas fundamentales en los cursos de administración y gerencia en el ámbito universitario mundial. Trabajó en el desarrollo de textos y como consultor hasta la muerte, el 16 de agosto de 1996, tras sufrir un aneurisma cerebral en Manhattan. Aportes a la administración. Ernest Dale afirmaba que las políticas de administración y la calidad del liderazgo eran los fundamentos para el buen rendimiento individual de cada trabajador. Tiene un entendimiento avanzado de cómo funcionaban las compañías y cómo debían estructurarse para sacar el máximo provecho de cada empleado. Entre sus obras más destacadas están las Libro Planeo y Desarrollo de la Estructura Organizacional de una Compañía. Este texto, junto con la Administración, Teoría y Práctica, fue uno de los más importantes de Dale. En este libro, Dale alababa la aplicación de métodos sistemáticos en los modelos de negocios que se usaban a mediados del siglo XX. Hacía énfasis en que un buen plan de negocio debía estar precedido por planes meticulosamente desarrollados y que debían ser enviados de forma organizada. Todo este libro analizaba el desarrollo y los cambios que se llevaban a cabo dentro de la estructura organizacional de una compañía dada. Dale combinaba conceptos de su pensamiento sistemático con la aplicación práctica de estos en una compañía. Integraba la estructura formal de una empresa con el aspecto personal de esta, buscando un equilibrio entre la teoría y la práctica. Libro Administración, Teoría y Práctica. En este texto Dale trató la parte más humana de la organización. Aseguró que una organización no puede regirse puramente por la racionalidad de sus métodos, pues apegarse a solo las reglas ignora por completo los principios básicos de la naturaleza humana. Desglosó la unidad administrativa que compone a una empresa. Según Dale, cada unidad debe actuar como una empresa propia. Debe tener un gerente que tenga control sobre sus funciones básicas y que pueda manejar al personal con poca o nula supervisión del dueño de la empresa. Este tipo de administración empírica con controles de unidad centralizados ayuda a que las autoridades máximas de la empresa se den cuenta de que tan bien funciona cada unidad para así decidir qué cambios hacer adecuadamente. Responsabilidades administrativas. Todo gerente y administrador dentro de la compañía, sin importar cuál escalón de autoridad tenga, debe trabajar de cerca con su personal, aunque tenga asistentes y delegue funciones. Normalmente las autoridades más importantes de una empresa son las que toman las decisiones radicales, como el despido del personal y la contratación masiva de los empleados. Según Dale, este sistema organizado no solo ayuda a las autoridades más altas de una compañía, sino también dota de relevancia a los administradores de las secciones pequeñas. Componentes organizacional humano. La combinación de la estructura organizacional con el componente humano son las bases para las teorías empíricas de Ernest Dale, y esto fue reflejado en sus obras más importantes sobre la estructura de las organizaciones. Dale indica
que los atributos claves de la estructura de una organización están basados en la eficacia del muestreo, que ayuda a determinar cuáles secciones funcionan y cuáles no, y la capacidad de autocorrección o la facilidad que tienen los miembros de una empresa para aprender de sus errores y mejorar sus prácticas. Dale también considera importantes qué tan fácticas son las acciones de la empresa, es decir, la importancia que se les da. Muchas gracias por su atención.